El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido, el rey Herodes oyó hablar de él. Unos decían: Juan el Bautista ha resucitado de entre los muertos, y por eso las fuerzas milagrosas actúan en él. Otros decían: es Elías. Otros: es un profeta como los antiguos. Herodes, al oírlo, decía: es Juan, a quien yo decapité, que ha resucitado. Es que Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado. El motivo era que Herodes se había casado con Herodías, mujer de su hermano Filipo, y Juan le decía que no le era lícito tener a la mujer de su hermano. Herodías aborrecía a Juan y quería matarlo, pero no podía, porque Herodes respetaba a Juan, sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo defendía. Al escucharlo, quedaba muy perplejo, aunque lo oía con gusto. La ocasión llegó cuando Herodes, por su cumpleaños, dio un banquete a sus magnates, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea. La hija de Herodías entró y danzó, gustando mucho a Herodes y a los convidados. El rey le dijo a la joven: pídeme lo que quieras, que te lo daré. Y le juró: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella salió a preguntarle a su madre: ¿qué le pido? La madre le contestó: la cabeza de Juan el Bautista. Entró ella enseguida, a toda prisa, se acercó al rey y le pidió: quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero por el juramento y los convidados no quiso desairarla. Enseguida le mandó a uno de su guardia que trajese la cabeza de Juan. Fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una bandeja y se la entregó a la joven. La joven se la entregó a su madre. Al enterarse sus discípulos, fueron a recoger el cadáver y lo pusieron en un sepulcro. Palabra del Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. Hemos cantado con el salmista. No hay otro en quien se refugie, porque el salmista, después de haber pasado por muchas pruebas, de haber experimentado el miedo, después de haberse dado cuenta que nada le daba seguridad y que la vida se escapa, se pierde al margen del Señor, se vuelve a Él y en una oración llena de confianza le proclama como su luz, aquel que le ilumina, como su salvación y como la defensa de su vida, y por tanto aquel que será capaz de traspasar victorioso la muerte. Esto se cumple perfectamente en nuestro Señor Jesús, y en Él nosotros podemos orar, confiados en que el Señor, este mismo salmo que en Él se cumple, lo cumplirá en nosotros. Es unidos a Cristo como cada día somos invitados a vivir lo que nos dice el autor de la epístola, de la carta a los Hebreos, a vivir la vida cristiana, que siempre es un poco más, porque su plenitud pues la alcanzaremos en el cielo. Aquí todo es un comienzo y un vivir en la fe, en la esperanza y en la caridad. Un ir gustando a Cristo, un ir gustando a nuestra unión con el Padre en el Espíritu Santo, un ir experimentando en Cristo mismo la comunión con los hermanos, la fuerza de su resurrección en el perdón mutuo, en el servicio, en lo generoso que también nos hace capaces de desprendernos y capaces todos los días de entregarnos un poco más unidos a Él, por amor también al prójimo.
Hoy lo que nos dice este autor de la carta a los Hebreos es este ideal, este vivir en la caridad, vivir en castidad, vivir en pobreza, la pobreza según Cristo, la pobreza en el espíritu y vivir la obediencia. Es así como él nos dice, tened en cuenta esto no es solamente propio de los religiosos, de las religiosas, de los monjes, de las monjas, esto es para todo cristiano. Lo que los religiosos o consagrados hacen es radicalizar, hacerlo en su vida el modo más extremo, digamos así, de vivirlo, y por tanto ser una luz para los demás, para que se entreguen a Cristo, para que sean obedientes, castos, para que amen siempre, para que obedezcan. Lo dice así el autor, la caridad, vivid en el amor fraterno, perseverad en el amor fraterno, no os canséis nunca de haceros el bien. No olvidéis la hospitalidad, ser generosos con lo que tenéis, acogeos mutuamente y acoged si alguien hay que acoger y sabemos quién es, de dónde viene y de qué modo lo podemos atender. La hospitalidad, que nuestras casas estén abiertas, que nuestros conventos siempre seamos capaces de acoger, de invitar a comer, de ayudar a aquellos que estén más necesitados también. La hospitalidad, y que esta caridad sea una caridad verdaderamente que se manifiesta en aquellos también, si son cristianos, pues que han sido perseguidos, que están en las cárceles, que están sufriendo tantísimo en Nicaragua, en todo el Oriente Medio, en tantos países de África, en Venezuela. Tantos cristianos que son perseguidos, que se encuentran en las cárceles y que tenemos que saber que estamos unidos a ellos, que ellos son parte nuestra, que en la comunión de los santos estamos unidos en el mismo cuerpo y la misma sangre de Cristo. Que oremos por ellos y a todos cuantos estén siendo maltratados y quizás conocemos a alguien, pues lo acompañemos. Cuántas personas hoy a nuestro lado están siendo maltratados, maltratadas, niños, mujeres, ancianos. Que podamos siempre practicar la caridad, que es expresión del amor mismo de Dios que recibimos. Dios te ama, ama tú también. Y ama con generosidad. Ama haciendo partícipe al otro de los bienes que recibes. Ama siempre y en todo momento, sé constante. Que el Señor nos lo conceda, el poder cada vez amar más. Nos habla de la castidad. Claro, todos estos rasgos son contrarios a lo que hemos escuchado en el Evangelio, donde Herodes de caridad no tiene nada. Es verdaderamente un violento, es un asesino, es un hombre sin escrúpulos. No conoce la caridad, no conoce, solo hace las cosas que diríamos, ha hecho un bien, no, en interés propio. Si es en interés propio, si es para su propio beneficio, no conoce el amor, no conoce la caridad, no tiene el Espíritu de Cristo, no conoce a Dios ni es temeroso de Dios. En cuanto a la castidad, que todos respeten el matrimonio. El matrimonio es santo, no se puede adulterar y no se debe romper un matrimonio por adulterio. Hay que ayudar a los esposos, hay que ser fieles. La castidad, que de nuevo también en los religiosos pues es un signo importantísimo, que el Señor nos ayuda y nos va fortaleciendo para vivir entregados totalmente a Él, con un corazón puro, y siendo así también para los demás fortaleza en el camino, que la castidad también es difícil. Entonces es una ayuda para ellos, para que puedan verdaderamente encontrar fuerza en aquellos que, siendo religiosos, que siendo monjas, pues están viviendo entregados a Cristo y con un corazón indiviso.
No es así Herodes. Herodes está adulterando. Y Juan el Bautista, que es un hombre valiente y un hombre que ama la verdad y un hombre que está entregado al servicio de Dios, se lo echa en cara y le dice que va a tener que dar cuenta delante de Dios de una vida que es contraria a lo que Dios quiere y contrario a los mandamientos, contrario al decálogo. No adulterarás. Nos habla este autor de la epístola a los Hebreos de la pobreza. Vivid sin ansia de dinero. Contentaos con lo que tenéis. Nunca te dejaré ni te abandonaré, dice el Señor. Hemos de vivir de la providencia. Y entonces también con el salmista que decíamos, si el Señor es mi auxilio, ¿por qué temeré? ¿Qué podrá hacerme el hombre? ¿Qué me faltará? La pobreza, abandonar la avaricia, abandonar tanto deseo de que nos toque loterías o loteríos, ajustarnos a lo que tenemos, vivir con lo justo y entregados a Dios cada vez más, con tener un poco que comer, un poco que beber, un techo donde cobijarnos y 4 trapos, estén bien, pero para vestirnos es suficiente. Hemos de confiar en el Señor, nunca nos faltará nada, pero no pongamos nuestro corazón en las cosas de este mundo. No lo pongamos. Nos desvían de Dios y terminan siendo un lazo que nos impide entregarnos a Él y también morir santamente, porque es un dolor muy grande el dejar las cosas en las que hemos puesto el corazón. Hay que ir desprendiéndose de tal modo que la muerte sea una ganancia y sea un entregarnos a Dios, por quien hemos dejado todo, hemos abandonado todo y nuestra vida no tiene sentido sino que con Él. Y la muerte es la hermana que nos lleva finalmente a Él. Herodes no es pobre, Herodes es un fastoso, Herodes es alguien que le gustan los banquetes, Herodes no sabe lo que es vivir de la providencia. Y por último, la obediencia, seamos obedientes. Acordaos de vuestros guías, acordaos de los que os han precedido, acordaos de vuestros catequistas, acordaos de aquellos que os transmitieron la fe, acordémonos de los apóstoles, de Pablo, acordémonos de todos los mártires, acordémonos de todos los santos, acordémonos de todos aquellos que han estado a nuestro lado y que han vivido y muerto fielmente. Acordémonos de nuestros padres, si así también hemos tenido la gracia de vivir con ellos en la fe. Esta obediencia en la fe y la obediencia a someternos los unos a los otros en el temor de Cristo. ¿No es así Herodes, un dictador, un sanguinario, un hombre sin escrúpulos, que mata a inocentes solamente por no decir esto no lo haré? Dije esto, pero no puedo hacer lo que tú me pides, no puedo asesinar a un inocente. Un hombre que solamente quería estar en el poder, costase lo que costase, y que los demás supiesen que si era fiel a su palabra sanguinaria y cruel, y por tanto que todos le tuvieran miedo y se las pensasen antes de ponerse contra él. Que hoy escuchemos esta palabra. El Señor nos conceda vivir esta vida cristiana todos los días, cada día, entregados a ello y ayudándonos unos a otros. Y lo hagamos con alegría. Es lo más grande poder vivir en Cristo. Que lo hagamos valientemente, no obstante el sufrimiento que nos pueda costar. Y lo vivamos entregados, porque entregados al amor de Cristo y amando a los demás, siendo pobres, castos y obedientes, es como verdaderamente estamos en el camino de la vida. Que así sea.